a grabar. Esta canción se llama No tiene prisa, perdón, y habla del amor del Señor, ¿sí? Y básicamente cuenta Alex Campos, yo creo que es conocido por todos, que él, bueno, él obviamente conoció al Señor, se convirtió al Señor y empezó a trabajar en la música, ¿sí? Pero hubo un punto donde, bueno, en su primer álbum tenía un amor por el Señor, mejor dicho, él estaba enfocado y él quería evangelizar. Pero pues ustedes saben que Alex Campos se volvió muy famoso, él empezó a coger fama y demás. Y entonces dice que hubo una época de su vida, una temporada, donde claramente el amor por la música le estaba robando el amor por el Señor y estaba ocupando el primer lugar en su corazón. Y entonces es ahí donde viene una persona, lo confronta y le dice, oye, tú estás perdiendo tu primer amor, tú te estás desenfocando. Y entonces él dice que en un primer momento como que se enojó porque a uno no le gusta que le digan esas cosas, ¿no? Pero que ya después empezó a entrar en intimidad con el Señor y se dio cuenta que eso era verdad, que él estaba perdiendo ese primer amor. Y ahí viene este álbum y viene esta canción Sin Prisa. Y básicamente él decía que esta canción le recuerda que a pesar de que él se desenfocó, que a pesar de que él hizo al Señor por un momento a un lado, el Señor siempre estuvo ahí con ese amor, esperando que él volviera otra vez a sus brazos, ¿sí? Esperando que se diera cuenta que se estaba desenfocando, ayudándolo también a que volviera a sus brazos. Entonces, habla de eso, ¿no? De cómo ese amor sin prisa y ese amor incondicional y ese amor soberano siempre estuvo con él y siempre lo sostuvo. Entonces me parecía muy hermosa. Mis preciosos, después de esto, si no la escucharon bien, por favor escúchela, es muy preciosa, la letra es muy hermosa y se llama Sin prisa. Bueno, después de esto, entonces vamos a orar. Por favor, usted incline su rostro, disponga su corazoncito, su mente y pongamos este tiempo en manos del Señor. Amado Padre bueno, Dios del cielo y soberano, Señor glorioso y santo, gracias Señor por tu amor sin prisa. Gracias por tu amor sin condición. Gracias Señor porque yo fui también esa oveja, Señor, esa oveja perdida, esa oveja que fuiste a buscar, Señor. Esa oveja que hoy en día se siente cobijada, amada, pastoreada, que se siente protegida por ti, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de mis errores, tú siempre vuelves hacia mí, Señor. Tú me sostienes, tú me levantas, tú me llevas de tu mano, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me das de ser llamado tu Hijo, Señor, porque sabemos que es un regalo celestial y que solo quienes lo tenemos sabemos lo que es poder tener ese descanso en ti, sin importar las circunstancias, sin importar las situaciones. Sabemos que contigo, Señor, vamos a encontrar la victoria. En esta mañana, Señor, bueno, te damos gracias por esta semana que termina y encomendamos en tus manos el fin de semana, Señor, sabiendo, Padre Celestial, que tú nos guardas, Señor, que tú nos proteges. ¿De dónde viene nuestro socorro, Señor? Nuestro socorro viene de ti, que eres nuestro Padre amado, el creador del cielo y de la tierra. Los cielos, Señor, cuentan y muestran tu gloria y somos insignificantes, Señor, teniendo en cuenta tu grandeza y tu bondad. Sin embargo, Señor, contamos con tu favor y eso, Padre Celestial, es lo más hermoso que tenemos cada uno de nosotros. Infinitas gracias, Señor. Gracias por absolutamente todo, Señor. Gracias por lo que eres, por quién eres, por lo que nos otorgas cada día. Y comentamos cada cosa, Señor, cada respiro, cada pensamiento, cada palpitar de nuestro corazón, Señor, en tus manos, para que seas tú, Señor, obrando según tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis preciosos, nuevamente un gusto saludarlos. El día de hoy vamos con nuestro libro Sanidad Interior, no se les olvide, de Carmen Lilia Jaimes, y ya vamos por el capítulo o la parte o el tema número 11. ¿Listo?
Entonces, el tema del día de hoy, tenemos nuestro antiprincipio que se llama con raíz de amargura y tenemos el principio que se llama lleno de su plenitud y gozo. Entonces, que sea el Señor el día de hoy hablando a nuestro corazón y permitiendo identificar esas cosas que no deben estar ahí. Dice, la amargura es un pecado durmiente. Crece bajo la superficie en lo profundo del suelo de nuestros corazones. Como lo diría Erin Davis, quien no tiene a Jesús en su corazón carece del perfecto amor de Dios que nos ayuda a amar a nuestro hermano en medio de las diferencias. Claramente cuando no tenemos al Señor, pues carecemos de amor, ¿no? Dice la Biblia, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces, cuando no conocemos al Señor, carecemos de amor. Y cuando carecemos de amor, pues normalmente la amargura va a reinar en el corazón, ¿sí? A veces pensamos, ay, no, yo ya conocí al Señor, yo ya me convertí, eso amargura no hay, ¿sí? Pero pues el objetivo de este libro y el objetivo del día de hoy es que podamos identificar si realmente estamos limpios de este sentimiento o si hay algo por allá en el interior, en nuestro corazoncito, que necesita ser restaurado por Dios. Seguimos. Dice, por esta razón, sin la presencia de Dios, las personas viven en el egoísmo solo para amarse a sí mismas y les cuesta conectarse en empatía, entrega y benevolencia con los demás. Cuando nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, somos muy egoístas, ¿sí? Digamos que quien hace no solo que surja ese amor propio, ese amor hacia Dios, sino también ese amor hacia los demás, es el mismo Dios, ¿sí? Entonces a veces como que vemos personas que son duras de corazón o que hacen las cosas mal y nos preguntamos, pero ¿por qué es así? ¿Pero qué le pasa? Pues aquí tenemos la respuesta, hermosos, es que le hace falta Dios en su vida. Seguimos. Así pues, una vida de egocentrismo y amargura es el escenario perfecto para las malas relaciones, aún con las personas más amadas. La raíz de amargura es una enfermedad espiritual que produce un fruto amargo, venenoso y mortal. Es yugo fuerte y pesado que desgarra hasta lo más profundo del corazón y destruye la relación que tenemos con Dios, haciéndonos olvidar o no percibir las buenas obras del Señor y de las personas que nos rodean. Cuando nosotros estamos amargados o cuando tenemos una amargura en el corazón, nos es difícil poder ver las cosas buenas que el Señor hace por nosotros. Por eso es que dicen que una forma de combatir la amargura, de combatir como esa tristeza profunda y demás, es empezar a ser agradecidos. Porque cuando agradecemos, podemos ver lo que nos ha dado el Señor cada día. ¿Sí? Entonces es una buena técnica cuando estamos como muy achicopalados o bajos de ánimo o amargados, empezar a agradecer, ¿sí? Entonces agradecemos por la vida, agradecemos por la naturaleza, por los alimentos, agradecemos por las personas, por las habilidades que tenemos, ¿sí? Por todas esas cositas que se nos han sido dadas y eso nos ayuda a combatir, ¿sí? Sin embargo, cuando la amargura es muy fuerte, no podemos ver nada bueno. Y no sé si les ha pasado a ustedes, yo creo que sí, que en algún momento nos hemos encontrado con esas personas que no pueden ver nada bueno en nada. O a veces vemos situaciones tan difíciles que somos nosotros mismos esas personas, ¿no? Que a pesar de que estamos pasando de pronto por una circunstancia difícil, no nos es posible ver lo bueno en medio de eso. Vamos a seguir. Dice, comúnmente nos amargamos con las personas más cercanas a nuestro corazón, con quienes tenemos nexos sanguíneos o quienes tienen poder afectivo sobre nosotros. La amargura se manifiesta como un resentimiento, una sensación aguda de rencor que puede rayar en el odio y que incluye angustia, desánimo, tristeza profunda y desesperación. Es como una mala hierba que crece, se acumula y madura. Para deshacernos de ella, solo hay una opción: extraer la raíz.
Entonces acá dice algo muy, muy importante. La mayoría de las raíces de amarguras que nosotros tenemos en nuestro corazón surgen por personas cercanas, ¿sí? Entonces, a medida que hemos visto este libro, de que lo hemos leído, hemos hablado del perdón, hemos hablado del pecado, hemos hablado de cómo el rechazo desde antes de nacer y aún estando en el vientre nos perjudica, ¿sí? También hemos hablado de cómo el pecado de otros se nos vuelve una carga para nosotros y básicamente todas esas cosas son las que nos llevan al punto del día de hoy, a que podemos tener raíces de amargura. Entonces, si fuiste un hijo rechazado de pronto, si tu papá o tu mamá no asumieron la responsabilidad que debían asumir, si en algún momento usaron las personas que amamos palabras inapropiadas, si hubo un abuso, ya sea físico, emocional, un abuso sexual, ¿sí? Todo esto son cosas que nos marcan y empiezan a dejar raíces de amargura en nuestro corazón. Y esto nos conlleva a qué? Pues básicamente a encerrarnos en eso y no poder ver las cosas bonitas que el Señor nos ha dado, ¿sí? Seguimos. Dice, la raíz de amargura surge cuando no hay revelación de la gracia y el amor del Padre por medio de Jesús. Las circunstancias difíciles que no podemos superar, las heridas emocionales causadas en escenarios de injusticia, rechazo, abandono, abuso físico, emocional o sexual o violencia emocional. A veces pensamos que la violencia solo son los golpes, ¿no? Pero a veces hay violencia emocional cuando eres rechazado o cuando las palabras solo demuestran desprecio, ¿sí? Cuando eres apartado o aislado, todo eso también hace parte de la violencia emocional y es importante que nosotros identifiquemos esas cosas para poderlas llevar a los pies del Señor y que Él nos ayude a ser sanos de todo eso. Entonces dice, todo esto se convierte en puertas abiertas para la raíz de amargura. La falta de perdón es la semilla perfecta para que esta afección del alma y del espíritu dé fruto, así como las ofensas retenidas o no resueltas. Imagínense que, bueno, a nivel general, hay un tema bastante fuerte y bastante predominante en el tema de los papás, ¿sí? Y cuando hablo de papás, me hago referencia exclusivamente al papá, ¿sí? Si tú tienes un buen papito, si el Señor te ha dado la bendición de tener un buen padre, es importantísimo que tú lo sostengas en oración. Los papás son muy bombardeados por el mundo porque ustedes saben que el padre fue estipulado como sacerdote dentro del hogar. Entonces son muy, muy bombardeados. Por eso es que si nosotros tenemos un buen papito, debemos protegerlo en oración para que el Señor lo guarde. ¿M? Pero si por el contrario, de pronto no tuvimos un buen papito, es importante que también oremos, no solo para que lo podamos perdonar, sino para que el Señor lo pueda restaurar, ¿sí? Que lo podamos ver con misericordia. Estoy leyendo bueno, estoy haciendo un curso más o menos con mi hijo, lo está haciendo él, pero yo le ayudo, y se llama Hombría al Máximo. Y entonces ayer leíamos y entonces contaba el predicador que él se encontraba en un congreso donde habían aproximadamente 150 hombres, ¿sí? Y entonces él empezó a hablar en ese congreso de la liberación. Entonces el capítulo se llama ¿Cómo deletreas liberación? Y entonces él decía que libertad se deletreaba Perdon, ¿sí? O sea, perdón. Él decía, ¿tú quieres ser libre? ¿Tú quieres sacar las raíces de amargura? Debes perdonar. Cuando tú perdonas, básicamente te estás quitando la carga de otras personas de tus hombros. Y esto lo veíamos hace poco, ¿no? Pensábamos que, o tenemos a veces en nuestra mente, el concepto de que perdonar es hacerle un favor a la otra persona, pero no, mis amores. Perdonar nos ayuda a liberarnos a nosotros mismos.
Y entonces él contaba que se encontraba en este congreso y que entonces él hizo una pregunta. Él dijo, bueno, este me olvidó contarles un detalle importante. El congreso, la mayoría de hombres que estaban ahí eran hombres que eran exconvictos o que habían tenido problemas con la justicia o que habían tenido problemas de drogadicción y de otras adicciones. Entonces, imagínense, era bien fuerte, ¿no? Entonces él dice que le hizo una pregunta y la pregunta que él hizo es, ¿cuántos de ustedes creen que es culpa de su papá alguna de las situaciones por las que ustedes han pasado? Y entonces él contaba que todos levantaron la manito y entonces él ahí hablaba de la importancia de en ese momento perdonar. Y cuenta unos testimonios asombrosos y eso, mejor dicho, los hombres empezaron a llorar, perdonaron a sus papás por infidelidades, por haberse ido, porque eran, perdón, agresivos, porque maltrataban con sus palabras, por ausencia emocional, ¿sí? Y ya volviendo aquí al tema del libro que estamos leyendo, pues básicamente, mis amores, cuando alguna persona que amamos hace algo incorrecto, eso marca nuestro corazón. Y es así como se forman las raíces de amargura. Por eso es importante que nosotros podamos identificar desde muy pequeños cómo fue nuestro nacimiento, ¿fue un hijo deseado o no lo fui? ¿Mi papá y mi mamá estaban juntos? ¿Estaban casados o fue fruto de el pecado? Como empezar a analizar todas esas cosas y poder llevar cada una de esas cosas a los pies del Señor. ¿Para qué? Para poder ser sanos, ¿sí? Está comprobado que desde el estómago ya empezamos a sentir las sensaciones de mamá, de papá, las situaciones y demás. Por ende, un niño que de pronto sufrió el rechazo de su mamá, que fue una mamá joven que no quería tener el bebé, pues ahí ya va a tener una connotación, ¿sí? Si fue un niño que de pronto nació y tuvo de pronto alguna afección, por ejemplo, física, algún golpe, algún maltrato, algún rechazo, ya eso va como tal a afectarnos. Y quien creyera, ¿no? Porque uno dice, tan detallado es todo que nos toca pensar y llevar todas esas cosas a los pies del Señor, porque eso puede traer raíces de amargura a nuestro corazón. Cuando yo empecé a leer este libro, eso fue este año, desde el principio de año. Entonces, cuando yo llegué a esto, yo les he contado a ustedes, yo fui una mamá joven y claramente cuando tú eres joven, pues el tema de los hijos es bien complicado, ¿sí? Entonces, yo hablaba eso con mi hijo mayor y yo le decía, perdóname porque tú tuviste que cargar con una carga emocional por mis equivocaciones, por haber tomado malas decisiones, pero yo oro para que el Señor te sane y para que el Señor quite esa carga de ti. Y entonces él me miraba, yo creo que él diría a mi mami que sí, yo estoy bien. Pero no podemos pensar eso. Pensemos que el Señor todo lo hace perfecto y que es importante que nosotros podamos liberarnos de esas cosas y que eso pues nos ayude a restaurar y sanar nuestro corazoncito. Bueno, vamos a leer entonces el versículo. Dice Isaías 35, versículos 9 y 10. Dice. Por ese camino volverán los libertados, los que el Señor ha redimido. Entrarán en Sión con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán el llanto y el dolor. Eh, ¿Quién nos liberta? El Señor. El Señor es el que nos puede libertar. El Señor es quien nos redime. El Señor es quien quita esas raíces de amargura. Y cuando nosotros quitamos esas raíces de amargura, cuando permitimos que el Señor trabaje en nuestro corazón, en quien nosotros somos, pues básicamente dice, entraremos a Sión, es decir, entraremos en la presencia del Señor y haremos cantos de alegría.
viviremos siempre alegres. Acá no dice algunas veces, algunos días, no. Acá dice siempre alegres. Hallarán felicidad y dicha. Si no has hallado la felicidad y la dicha, entonces ojo, porque de pronto hay una raíz de amargura, ¿no? Dice, y desaparecerá el llanto y el dolor. Y vamos al antiprincipio. Dice, con raíz de amargura. Quien no tiene a Jesús en su corazón vive en continua angustia en su alma. Quejas, resentimientos, disgustos y tristezas que personas, circunstancias o tú mismo produjeron hacen brotar en el corazón enojo, hostilidad, ira reprimida y te llevan a olvidar las cosas buenas que las personas, tú mismo y Dios han hecho a favor de tu bienestar. Las situaciones no resueltas en tu alma anulan el gozo de Dios y afirman la falta de perdón. Te llevan a vivir una vida sin paz y sanidad. Un corazón con raíz de amargura contamina los ambientes y te aleja de la plenitud de Dios. Cuando hablamos de raíces de amargura, decimos que la mayoría son causadas por personas cercanas y que amamos. Pero acá hay algo bien importante. Algunas pueden ser causadas por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones y por nuestra incompetencia. Entonces, que el Señor nos ayude también a identificar eh, en qué situación estamos y si realmente es culpa del otro o es culpa mía. Y vamos con el principio, lleno de su plenitud y gozo. Cuando Jesucristo reina en tu corazón, puedes perdonar y ser libre de la raíz de amargura y el resentimiento o falta de perdón. Si tú no sabes perdonar, es porque te hace falta más relación con el Señor. Si tú dices, no, perdono pero no olvido, te hace falta más relación con el Señor. El Señor es quien nos da la capacidad de perdonar. Y es un proceso, tampoco te angusties, porque no es como que, yo hoy le digo al Señor que quiero perdonar y ya mañana lo perdoné todo. No, es un proceso. Pero ten la seguridad de que si ya pusiste eso a los pies del Señor, vas a perdonar, vas a ser restaurado y vas a ser sano. Bueno, dice, a través de la obra del Espíritu Santo recibirás la revelación del amor de Dios Padre, su perdón, justicia, paz y gozo. Con esta revelación, gobernarás tus emociones de manera que tus relaciones también recibirán sanidad y podrás experimentar la restauración que solo viene de Dios. Recuerda que siempre estarás expuesto a las ofensas. Sin embargo, debes estar siempre dispuesto a practicar el perdón como Jesús lo enseñó, 70 veces 7. El perdón es la puerta de tu bendición. Y quiero que por favor se queden con este último pedacito y que reflexionen en él, no porque lo demás no sea importante, sino porque creo que acá encontramos el resumen de lo que hablamos el día de hoy. Entonces dice, recuerda que siempre estarás expuesto a las ofensas. Sin embargo, debes estar siempre dispuesto a practicar el perdón, como Jesús lo enseñó, 70 veces 7. El perdón es la puerta de tu bendición. El perdón es la puerta de nuestra bendición hermosa. Entonces, que el Señor nos ayude. Los voy a invitar, por favor, a que oremos. Incline su rostro, disponga su mente, su corazón. La oración no es repetir lo que yo digo. La oración es poder usted llevar lo que usted piensa a los pies del Señor. ¿Vale? Entonces oremos. Señor Padre bueno, en esta mañana, Padre bondadoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que cada raíz de amargura sea revelada en nuestras vidas en el transcurso de esta semana, Señor. Permítenos identificar qué nos amarga, Señor, qué nos daña, qué nos hace sentir odio, rencor, Señor, enojo. Permítenos también, Señor, identificar si esas raíces de amargura realmente se asocian a alguien o simplemente soy yo, Señor, en mi condición pecadora y egoísta. Pero no solo eso, Señor. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a perdonar las situaciones, ayúdame a perdonar a las personas, Señor. Ayúdame a perdonarme a mí mismo, Padre bueno.
porque yo quiero encontrar esa plenitud de gozo, Señor. Y sé que solo lo puedo hacer si puedo perdonar 70 veces 7, como tú nos enseñaste, como tú me perdonas cada día a mí, Señor. Gracias, Padre bueno, porque tú no pides nada que yo no haya recibido primero. Pero a veces, Señor, a pesar de que me deleito y disfruto de tus bendiciones, me es difícil, Señor, ponerlas en práctica hacia los demás. Por eso, Señor, pido tu soberana ayuda para poder mermar y que tú crezcas, Señor, para poder ser menos yo y que tu espíritu, Señor, se fortalezca en mí, Señor. Quiero ser más como tú, pero para eso te necesito. Gracias por esta palabra hermosa, Señor, porque tú siempre estás hablando. Te alabamos y te bendecimos por ser tan bueno, Señor, por ser tan bondadoso, tan amoroso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermosos, espero que, bueno, que el Señor haya hablado, que se queden con ese último pedacito de lo que vimos el día de hoy. Y bueno, feliz fin de semana, Dios me los guarde, me los bendiga. Por favor, no se les olvide la pasadía, ya estamos a 13 días. Anímense, sería chévere poder vernos, sería chévere poder hablar, sería chévere también conocernos de frente, ¿sí? Sería algo bonito. Entonces, anímense si está en su posibilidad, si tienen el dinero, si tienen el tiempo, si como que hay el anhelo, pues anímense a tomar la decisión de ir, de compartir, va a ser un tiempo interesante también, donde vamos también a poder tener comunión con el Señor. Entonces es algo bien completo. Bueno, mis amores, todavía hay cupos, todavía está abierto todo el tema. Para apartar el cupo se comunican con el señor Wilson y ya con él pueden llegar a todo el tema del cupo y demás. Si no tienen el número del señor Wilson, ustedes me escriben y con mucho gusto yo se los doy para que puedan comunicarse con él. ¿Listo? Mis amores, un abrazo fuerte. Dios me los bendiga. Que este fin de semana puedan ver la gloria del Señor. Oren, oren para que el Señor nos permita también ver esas raíces de amargura, que nos permita también identificarlas, que nos permita sanarlas, que es lo más importante, ¿sí? Y si no hay raíces de amargura, amén y amén, y que sea el Señor también permitiendo que las podamos evitar, ¿sí? Que podamos, como en cada situación o en cada circunstancia, podamos ir sanando, ¿sí? Y que sea un paso a paso. Los quiero mucho, mis chiquitos, los bendigo y espero que este fin de semana, mejor dicho, disfruten muchísimo. Un abrazo del oso y con el favor del Señor nos vemos la próxima semana. Juiciositos. Chao, chao, mis amores. Chao, profe, gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias. Bendiciones. Dios la bendiga. Igual. Chao, profe. Chao, chao.